Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Alejandro Alegría y en este nuevo video les traigo un tema súper interesante, el cual trata de la degradabilidad y el biodeterioro de materiales para empaque. Así que espero disfruten mucho el video y no siendo más, empecemos. Bueno, entonces les hablaré acerca de lo que veremos en el video, o sea, el contenido como tal de este. Eh, lo que veremos será así. Primero empezaremos con el material que se demora más en degradarse, hasta el último, que es el que menos tiempo tiene en degradarse. Entonces, eh, primero empezaremos como tal con el vidrio, seguiremos con el plástico sucesivamente de materiales metálicos como el aluminio que se utilizan para el empaque o el embalaje, y después seguiremos con cartones, papeles y por último materiales orgánicos que también son utilizados para hacer empaques y como tal. Entonces este será el contenido que veremos, pero antes voy a hacer algunas definiciones. Bien, entonces para empezar hay que tener claro qué es degradabilidad y biodeterioro. Entonces tenemos que como degradabilidad se refiere a la capacidad de descomposición que tiene un determinado material, ya sea química o biológicamente. Hay que tener mucho cuidado en entender hasta qué punto de degradación nos referimos, que en la naturaleza sería hasta las moléculas básicas que están en el entorno, que pueden ser CO2, agua o H2O, y biomasa, que básicamente se traduce en lo que hay en la naturaleza, en el medio ambiente. Y como biodeterioro tenemos que es el tiempo de descomposición que tiene este tipo de material en el entorno natural. También tenemos que tener en cuenta que por el tipo de mecanismo de degradación surgen otros términos los cuales también tenemos que tener presentes o saber de qué van. Hay muchos tipos de mecanismos, unos pueden ser biológicos, otros pueden ser químicos, como antes lo había mencionado. Bueno, entonces tenemos biodegradación, fotodegradación, oxodegradación, oxobiodegradación, hidrodegradación, termodegradación. Como podemos ver, son muchos tipos de mecanismos por el cual un determinado material puede degradarse o descomponerse. Empezando por la biodegradación, tenemos que es un tipo de mecanismo por el cual un material puede ser descompuesto por microorganismos biológicos. Estos microorganismos biológicos, por medio de la actividad enzimática que tienen, pueden descomponer un material en sustancias más simples o sencillas, las cuales son compuestos orgánicos presentes en la naturaleza o en el entorno natural. Estos compuestos, como anteriormente lo había dicho, son CO2, o dióxido de carbono, agua o biomasa. Siguiendo por la fotodegradación, tenemos que es otro mecanismo por el cual un material puede ser descompuesto. Como su nombre lo puede indicar, este material es descompuesto mediante el efecto de la luz solar, más que todo por la radiación ultravioleta proveniente del sol. Este proceso inicia cuando las moléculas
que están presentes en la estructura del material absorben un cuanto de energía, es decir, un fotón, y lo que produce una ruptura en los enlaces químicos de estas moléculas, dando como tal el cambio en la estructura y empezando como tal el proceso de degradación. Continuando con la oxodegradación, es un proceso químico de descomposición por el cual la materia se oxida y después se fragmenta en partes más pequeñas. Hidrodegradación es el proceso o el mecanismo de descomposición químico por el cual la materia es descompuesta por procesos hidrolíticos. Termodegradación es el proceso o el mecanismo por el cual se utilizan altas temperaturas para descomponer un determinado material. Y finalmente, la oxobiodegradación no es más ni menos que el proceso donde la oxobiodegradación y la biodegradación hacen parte. Es decir, que un determinado material es descompuesto primero por oxidación y las partes fragmentadas después son descompuestas por agentes biológicos o microorganismos. Bien, estos son los mecanismos o los procesos por los cuales deben pasar los materiales, los materiales que vamos a ver a continuación para poder degradarse o descomponerse. Entonces vamos a empezar con nuestro primer material, el cual es el vidrio. El vidrio es uno de los materiales más utilizados en la industria para envasar lo que son bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas, también se empacan lo que son mieles, jarabes, mermeladas y muchos otros productos que son envasados en envases de vidrio. El vidrio es un material inorgánico, el cual presenta una estructura molecular no definida, es decir, que su estructura molecular no presenta un patrón ordenado. Y en la estructura del vidrio podemos encontrar compuestos como la arena de silicio, el bicarbonato de sodio, caliza, entre otros. Y el vidrio, al ser un compuesto inorgánico, tiene un tiempo de biodeterioro aproximado de 4000 años, que es un tiempo muy largo. Y el tiempo de biodeterioro en el vidrio podría variar. Como ejemplo, podríamos tomar una botella de vidrio, la cual se encuentra en un entorno natural. Entonces, una de las condiciones que puede hacer que esta botella se degrade en mayor o menor tiempo podría ser las condiciones ambientales que presenta, si hace mucho sol, si llueve mucho, el suelo donde esté, si hay muchos microorganismos o no. Estos son las condiciones que podría presentar, digamos, cualquier entorno natural. Así que esto es uno de los factores que podría definir más o menos el tiempo o la duración en la que pues este material podría degradarse. Y digamos que otra condición que podría verse afectada por el tiempo de degradación de este material podría ser el grosor de la botella. Si es más gruesa, pues va a tener un tiempo mayor, o si es menos gruesa, pues va a tener un tiempo relativamente menor. Pero en general el vidrio es un material que se demora mucho en degradarse, y esto debido a que es un compuesto inorgánico.
El plástico es el material más utilizado en el mundo para empacar, embalar, envasar y entre otras cosas. Y dentro de este material, el plástico, encontramos varios tipos de plástico, como son el polietileno de tereftalato, el polietileno de alta densidad, el de baja densidad y entre muchos otros tipos de plásticos, los cuales hablaremos más adelante. Entonces, ya que hay varios tipos de plásticos, pasaré a hablar de cada uno de ellos, pero más que todo en su estructura y los usos que particularmente tiene con los empaques. Pero esto para tener más en cuenta adelante y tener más claro cómo todos los plásticos logran tener tiempos de biodeterioro muy largos. Entonces, para ello, para mirar cómo se degradan, primero miremos cómo es su estructura y los usos que tiene para empaques. Asimismo, cada tipo de plástico tiene un tiempo diferente de descomposición. Entonces, empezaré hablando con el polietileno de tereftalato. Bien, empezando con el polietileno de tereftalato, tenemos que es un polímero plástico, el cual se obtiene de la polimerización del ácido tereftálico y del monoetilenglicol. El polietileno de tereftalato es un material el cual se utiliza para hacer botellas, las típicas botellas transparentes donde se empaca el agua o más que todo que el contenido del interior del empaque se pueda ver, se pueda visualizar. Siguiendo con el polietileno de alta densidad, tenemos que este plástico se obtiene de la polimerización de distintas unidades de el etileno, que es la molécula, el monómero por el cual está hecho este material. Este material se caracteriza por ser un material denso, ya que presenta pocas ramificaciones en su estructura molecular. Es un material opaco con alto grado de resistencia a la corrosión. Tiene propiedades también como la dureza. Por ejemplo, tenemos los típicos envases que se utilizan para detergentes líquidos y como tales, bueno, para identificar el material. Con el cloruro de ponivinilo, este plástico es uno de los menos estables de todos los tipos de plásticos que hay. Por ende, para su proceso de fabricado como tal se le adicionan estabilizantes y otros componentes químicos que le confieren resistencia al desgaste, a la corrosión y lo hacen un material más apto para su uso. En nuestro caso sería para empaques. Uno de sus usos es el de empaques farmacéuticos, donde como ejemplo podríamos dar el de la empresa Ancor, la cual en un artículo publicado en Empaques Más Conversión en mayo del 2021, donde dice que esta marca dejó de utilizar el PVC o cloruro de ponivinilo para este empaque. El polietileno de baja densidad, al igual que el polietileno de alta densidad, presentan las mismas moléculas en su estructura. Lo único que cambia es que el polietileno de baja densidad tiene muchas más ramificaciones en su estructura molecular, lo que a este material le da su propiedad más característica, que es el de la flexibilidad. Es un material muy flexible y debido a esta propiedad que tiene este plástico de ser flexible, es por ello que este plástico, el polietileno de baja densidad, es usado como ejemplo las bolsas plásticas.
las mismas con las que nos encontramos en los supermercados cuando vamos a hacer alguna compra. Polipropileno es otro tipo de plástico el cual también se obtiene de la polimerización, pero esta vez del propileno, que es el monómero o molécula del cual este plástico está conformado. Eh, ah, Esta es la principal diferencia que tiene el polipropileno del polietileno, que es una diferencia química, y esto al polipropileno le confiere propiedades como que sea muy resistente a altas temperaturas, y de que también sea fácil de aplicarle tintas. Y por ende, uno de los usos que se le da a este material es el de hacer empaques para papas fritas, em, snacks y mucha variedad de productos que pueden ser empacados en este tipo de material. El poliestireno tenemos de que es un polímero que se obtiene de la polimerización del monómero de estireno. Este es uno de los plásticos donde también podemos encontrar otros subtipos, como lo son el poliestireno cristal, el expandido, el de alto impacto. Bueno, el de cristal presenta características como que es muy rígido, quebradizo y transparente. Y como ejemplo de uso de empaques de este material, podríamos tomar estas carátulas donde anteriormente se guardaban los CDs en el caso del poliestireno cristal. Como pudimos notar, el plástico es un material el cual presenta características, propiedades como la alta resistencia al desgaste, a la corrosión, a la humedad, y todo esto hace que este material tenga un tiempo de biodeterioro mucho más largo. El tiempo podría variar, pero es de aproximadamente 1000 años. Entonces, para hablar en términos de degradación, siempre tenemos que tener en cuenta que la degradación se basa en que un material se descomponga hasta compuestos más simples, como lo son el dióxido de carbono, el agua, biomasa, etcétera, que son compuestos que están presentes en la naturaleza y que por ende no causan ninguna consecuencia. Entonces el plástico necesita pasar por distintos mecanismos de descomposición, sea que estos mecanismos de descomposición tengan que pasar sucesivamente, es decir, etapa por etapa o simultáneamente, que se den ambos procesos al mismo tiempo o algo por el estilo. Entonces, podríamos tomar como ejemplo una botella de polietileno de tereftalato, la cual entra en un entorno natural, y en ella se dan procesos tales como la fotodegradación, la cual en esta botella empieza a degradarse mediante la radiación ultravioleta del sol. Esto hace que la botella, de las moléculas que están presentes en la estructura de la botella, es decir, el etileno de tereftalato, entre en contacto con el cuanto de luz, y por ende se ocasionen las rupturas de enlaces químicos, y por medio de la interacción entre el fotón y la molécula, y esto pues produce la fragmentación, la degradación como tal del material, pudiendo pasar a otros procesos como la biodegradación, en caso tal de que este material esté hecho para que se dé este proceso, ya que generalmente el plástico no es un material biodegradable, y para que lo sea tiene que haber una modificación en su estructura
para que pueda ser descompuesto por microorganismos biológicos. ¿El plástico aún así puede tener un solo proceso de descomposición? Para esto hay que entender que el plástico o cualquier otro material para descomponerse necesita llegar a estructuras simples como lo son el dióxido de carbono, el agua y la biomasa, que son partículas que se encuentran en entornos naturales. Entonces, por ejemplo, una botella que podría ser oxodegradable, lo único que podría darse en esta botella es que se oxide y se fragmente en partes más pequeñas. Pero aún así, estos microplásticos, estas micropartes, no llegarían a ser CO2 o agua o biomasa debido a que necesitan de otro proceso distinto o de otra etapa donde efectivamente se complete el proceso de descomposición y este material pase a ser parte de los procesos naturales. En sí, los plásticos son un material el cual tiene un tiempo de biodeterioro largo, pero igual hay condiciones que pueden hacer que este material pueda tener tiempos como de 150 años. En el caso de las bolsas, a esto nos estamos refiriendo claramente al polietileno de baja densidad, el cual pues tiene este tiempo de biodeterioro. Esto podría darse ya que es un material el cual presenta un poco espesor o grosor. Además del grosor de estos materiales, otro de los factores que podría afectar el tiempo de deterioro es las condiciones del entorno en donde se encuentra este material. Si llueve mucho, si hay humedad, las condiciones climáticas, si este material se encuentra en la superficie, puede tener un tiempo menor a que si se encuentra enterrado en el suelo, en la tierra, y otros muchos tipos de factores, el cual pueden aumentar o disminuir el tiempo de deterioro del plástico. El aluminio es un material el cual se utiliza para hacer latas de refresco y la degradación o la descomposición de este material se puede dar en procesos como la oxodegradación y la biodegradación. El tiempo de biodeterioro de este material es de aproximadamente 10 años, aunque puede ser un tiempo corto, es un tiempo que le toma a la naturaleza en convertir una lata de aluminio, tomando como ejemplo, en óxido de hierro. Las latas de aluminio tienen capas de aluminio, estaño y barniz. Y las latas de aluminio, al ser un envase que está hecho de metales, son envases los cuales requieren de altas condiciones como de humedad, también requieren mucho oxígeno, inclusive de altas condiciones de radiación solar. Y este envase, al estar hecho de un material inorgánico, simplemente puede combinarse con otras sustancias que se encuentran en un entorno natural. Los papeles y los cartones son materiales compuestos por celulosa. Es decir, que estos materiales los hacen a partir de la madera de los árboles. En sí, ¿qué significa que estén compuestos por celulosa? Lo que quiere decir que en general todos los cartones y los papeles son compuestos biodegradables, por ende su tiempo de biodeterioro es de aproximadamente un año. Al igual que otros materiales, este tiempo podría variar, ya que en este caso el cartón se le aplican tintas y estas tintas podrían hacer que el tiempo de biodeterioro de este material
se extienda un poco más. Como ejemplo, podríamos tomar una caja, la cual necesita procesos como la fotodegradación, la hidrodegradación y biodegradación para que esta caja pueda convertirse en biomasa y pase a ser descompuestos por microorganismos biológicos principalmente. Y ya por último pasa siendo biomasa y otros compuestos orgánicos. Perdón. Material orgánico también se utiliza para hacer empaques. Materiales que están también compuestos por celulosa, como el ramio, el lino, el yute, el algodón, son fibras naturales las cuales se utilizan para hacer empaques. Eh, Hablando de degradabilidad o de descomposición, estos materiales son los que tienen el menor tiempo de biodeterioro en un entorno natural. El tiempo es de alrededor de un mes o el equivalente de 4 semanas. Tomando como ejemplo, podríamos tomar estas cajitas que se utilizan para empaquetar comida. Como conclusión de la degradabilidad de estos materiales, podemos notar que el vidrio es un material que tiene un tiempo de biodeterioro demasiado largo. Sucesivamente podemos encontrar el plástico, el aluminio, que es un material muy utilizado para empaquetar lo que son bebidas gaseosas. Bien, en conclusión tenemos que existen varios tipos de procesos o mecanismos de descomposición por los cuales materiales como el plástico, el vidrio, cartones, papeles pueden llegar a descomponerse. Entrando en un entorno natural, en la tierra, estos materiales tienen que pasar estos procesos para poder llegar a ser parte de la naturaleza en pequeñas moléculas como lo son el agua, dióxido de carbono. Así sea que estos materiales pasen a ser esas moléculas o simplemente se lleguen a combinar con sustancias naturales. Además de esto, tenemos los tiempos en los cuales cada material, el tiempo que toma cada material en degradarse completamente, que es el biodeterioro. Las principales fuentes de información fueron Envaselia, Acoplásticos, Arapac, Ecosema, Efimarque y Empaques más Conversión. Espero te haya gustado el video. Si es así, regálame un buen like y también me gustaría saber qué piensas acerca de la degradabilidad de estos empaques, el tiempo que duran en descomponerse totalmente. Yo soy Alejandro Alegría y nos vemos en un próximo video.